solemne, pero también debe ser un tiempo de alegría, porque constantemente el Señor nos está recordando que Él viene. Amén. Muy bien, pues vamos a la predicación de este día. Que Dios les bendiga. Pues continuamos con esta serie de sermones acerca de la enseñanza de los dones espirituales. Y hoy vamos a ir a Romanos capítulo 12, ahí en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 8. Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Y una vez que lo encuentren, se ponen de pie, por favor, nuevamente, por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok, me espero a los que faltan, que no lo han encontrado. Ayúdenme si alguien no lo encuentra, por favor. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 8. También está aquí al frente, si tiene buena vista, pues adelante, puede leerlo desde acá. Síganme con su vista. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites estar en este lugar, no solamente para cantarte y adorarte, no solamente para recordar que un día vienes pronto, sino entre tanto sigues capacitándonos, Señor. Gracias porque ha sido concedido tu Espíritu sobre nosotros, en cada uno de nosotros, para seguir aprendiendo, para seguir, Señor, siendo renovado nuestro entendimiento, como decía la Escritura. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo. Rogamos que a través de este tiempo tu Espíritu venga hablando, que vengas enseñándonos, Señor, conforme a tu palabra, y que podamos, Señor, ser llenos de conocimiento de tu palabra, llenos del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre hermoso y precioso de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Que Dios te bendiga. Muy bien, una disculpa, no he podido subir el sermón de la semana pasada, lo voy a subir ya en estos días, porque es para que puedan seguir la línea de todos estos dones espirituales. Muy bien, dones espirituales. Vamos al primer punto. No tengamos un alto concepto de nosotros mismos. Empieza la palabra, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, diciéndonos precisamente esto. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener.
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí nos hace un encargo, ¿verdad? Primeramente, ahí versículo 3, dice que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos. ¿Por qué dirá esto? ¿Por qué nos dice esto la palabra? Recuerden que les dije que había dones que no son visibles, pero hay dones que sí son visibles, que uno se puede dar cuenta. Muy bien, los dones visibles son los que muchos de nosotros queremos tener, ¿o no? ¿O tú quieres tener un don que no es tan visible? ¿Verdad? Digo, gloria a Dios, y sí. Pero muchos de nosotros y muchas personas quieren tener un don espectacular, ¿verdad? Que se manifieste, que se vea. Porque si no, pues como que no lo tengo, ¿verdad? Y empieza primeramente diciendo esto, que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Si leemos bien este pasaje, fíjate, nuevamente lo voy a volver a leer. Digo pues, y comienza diciendo esta palabra tan importante, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Recuerdan que veíamos el significado de la palabra gracia? ¿Qué significa gracia? ¿Sí? Un regalo de Dios, un regalo no merecido, ¿verdad? ¿Sí? Algo que yo no me merecía, pero que Dios me lo otorgó por medio del Espíritu Santo. Algo que yo no tenía, pero Dios en su misericordia me lo entrega. Y ya vimos que los dones tienen al menos dos propósitos. ¿Cuáles eran? Edificación de la iglesia y alcanzar a los perdidos. ¿Ya se les olvidó tan rápido? Anótenlo, por favor. Edificar a la iglesia y alcanzar a los perdidos. Obviamente soy parte de la iglesia, ¿sí? Y a cada uno de nosotros va a ser de edificación, pero no de edificación propia, sino va a ser para los demás, para la iglesia en sí, ¿verdad? Pero con el propósito también de alcanzar a los perdidos. Entonces esa palabra gracia, ¿sí? Dios te ha otorgado ese don, esa gracia, ese regalo que no merecíamos, ¿sí? Pero ahora te lo ha dado. Recuerda que ese don le sigue perteneciendo a Dios. Tan solamente te lo está dando, te lo está prestando para que tengas herramientas para cumplir esos dos propósitos. ¿Cuáles son? Edificar a la iglesia y alcanzar a los perdidos. Si Dios te otorga ese don, te lo está prestando, ¿sí? O te lo está regalando así, ¿sí? Hasta el momento que Él lo vuelva a tomar para sí. Pero mientras tanto te da un talento, una habilidad, un don, ¿es para que lo guardes? No, ¿verdad? Es para que lo uses, ¿sí? Pero que le des un uso correcto. Ajá. Entonces, si algo has recibido de gracia, no debemos nosotros de enaltecernos, ¿verdad? Dice ahí también, cada uno, según la gracia que nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿sí? Dios te ha dado dones. ¿Has trabajado en esta semana encontrando o pensando cuál pudiera ser tu don? ¿Sí o no? Dígame la verdad. ¿Sí? ¿Cómo puedo descubrir un don? Ya lo he dicho varias veces. ¿Cómo puedo descubrir un don? Poniéndolo a trabajar, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber? Ahorita vamos a ver algunos dones. Tú piensa en cuál de ellos yo podría encajar, cuál de ellos podría cumplir, y empiezas a trabajar en ese don que piensas que tú lo puedes tener, y si lo haces correctamente, pues ya empieza ahí a flashear, ¿verdad? De que ciertamente puede ser el don que Dios te ha dado. Pero dice aquí este primer punto, que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos, porque yo me puedo jactar de tener un don y ver a la otra persona que está al lado de mí, no la voltees a ver, diciendo, yo tengo este don y tú no, ¿sí? Y empieza uno a jactarse. Ese es el gran problema de los dones visibles, ¿verdad? Los que se logran ver. Y tú puedes quedarte y decir, Señor, pues como que tú no me quieres porque a mí no me diste un don así espectacular. No, ¿verdad? Dice la palabra, y lo vuelvo a repetir ahí en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con ¿qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios dio así como un gotero, ¿verdad? En tu vida te voy a dar este don, pero como con un gotero, ¿verdad? Según la medida ¿de qué? De la fe que tenga cada uno. Dios no te va a dar más, ni te va a dar menos. Dios te va a dar lo que sabe que realmente vas a cumplir, lo que realmente necesitas para tu crecimiento espiritual. A algunos les da más, ¿por qué? Porque necesitan más, ¿sí? Y a algunos les da menos, ¿por qué? Porque necesitan menos. Quizás su fe es muy grande, no lo sé. Ok, Pablo nos amonesta contra la altivez. ¿Sí? En pocas palabras está diciendo que tu don no te convierta en una persona altiva. ¿Cómo es una persona altiva? Arrogante, soberbia, presumida, ¿sí? Jactanciosa, hace alarde de su don, ¿sí? No se puede hacer caer aún a la misma iglesia. En lugar de edificar, va a comenzar ¿a qué? A destruir, ¿verdad? Y así le pasó a una iglesia ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Una iglesia que Dios les dio dones al por mayor, pero estaban haciendo mal uso de los dones. Y llega aquí el apóstol, ¿verdad? Y empieza a disciplinarlos, que los estaban usando mal. Entonces, este es el primer punto que debemos de considerar. Si Dios nos ha dado dones, entonces no tengo que tener un alto concepto de mí mismo, sino lo que Dios me ha dado lo voy a usar con cuidado. Amén. Los dones no son solo para enaltecerse. Debemos pensar, dice ahí, con cordura. Esta palabra es muy interesante. ¿Qué significa la palabra cordura? Me llamó mucho la atención el diccionario cómo lo dice, tal cual, Yo dije, no, me va a disfrazar la palabra, me la va a adornar, pero fíjense lo que encontré. Cordura significa una mente sana, sin enfermedades mentales y que tiene un alto grado de responsabilidad. Fíjense la definición. Cordura, alguien que tiene una mente sana, una mente limpia. ¿Sí? Lo opuesto que es una persona o una mente enferma, ¿sí? Que piensa mal, que actúa mal, que obra mal, ¿sí? Esa es una persona sin cordura. Pero aquí está diciendo que está hablando a personas con cordura. ¿Tú eres una persona con cordura? ¿Estás pensando bien por qué estás en este lugar? ¿Por qué estamos participando de la Santa Cena? ¿Sí estás pensando en eso? ¿Por qué puedo levantar mis manos mientras canto? Porque soy una persona con cordura. ¿Sí? Estoy pensando correctamente, sé lo que estoy haciendo. Lo mismo en el caso de los dones, por eso les está diciendo que deben pensar con cordura. Si Dios te ha dado X don o tal don, lo debes de utilizar como con cordura, ¿sí? Para el bien. Bien propio, pero también bien de los demás, según la medida de fe dada por Dios. Dios ha derramado sobre ti de su Espíritu Santo, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado habilidades. ¿Para qué? Para que sean usadas para el cuerpo de Cristo. Amén. Segundo punto, somos un mismo cuerpo con diferentes funciones. Un mismo cuerpo cuya cabeza, ¿quién es? Fuerte, porque no escuché. Cristo Jesús. Cristo es nuestra cabeza, nosotros como iglesia somos el cuerpo, y un cuerpo tiene diferentes miembros. ¿Qué miembros podemos decir que tenemos? A ver, ojos, orejas, oídos, lengua, boca, pies. Los pies, ¿cuántos dedos tenemos? ¿Sí? ¿Recuerdan que les hacía el ejercicio del dedo chiquito del pie? ¿Sí? Y ahí está el chiquito, ¿verdad? Que pareciera que no tiene ninguna función, pero ¿qué pasaría si les falta el dedo chiquito? Estaríamos incompletos, ¿verdad?
Ajá, ¿será importante? Y siempre me lo he preguntado, ¿será importante el dedo chiquito del pie? Porque a veces como que se golpea y es el primero en dolerse. Digo, ay, ¿para qué está ahí? Ah, no es cierto. Ok, entonces somos un mismo cuerpo con diferentes funciones. Fíjense ahí el versículo 4 y 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pon tu mano en la persona que está al lado y dile, te necesito. Yo no sé para qué, sí, quizás ni lo entiendas, pero te necesito. Lo dice la palabra. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ajá. Dios entonces nos considera como un cuerpo, el cuerpo en Cristo. Todos participamos, todos somos diferentes, ciertamente. Todos tenemos diferente carácter, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo es la persona que está al lado de ti, la que tú conoces? ¿Qué carácter tiene? Ah, pues aún con su carácter feo y pesado, es necesario para el cuerpo de Cristo. Si tiene un carácter noble, si tiene un carácter sencillo, pues también lo necesito, ¿verdad? Ok, un cuerpo entonces tiene muchos miembros, no todos tienen la misma función. ¿Sí? Imagínate que todos fuéramos mano. ¿Sí? Y es una manota ahí bien grandota, ¿verdad? ¿Y para qué sirve la mano? ¿No necesita también de pies para caminar? ¿No necesita de ojos para ver? ¿No necesita de oídos para escuchar? ¿Sí? ¿No necesita de un corazón para que lo mantenga vivo? ¿Sí? Así es lo que quiere dar a entender la palabra. Somos un solo cuerpo con diferentes miembros, pero todos nos necesitamos. Imagínate que tu corazón diga en ese día, ya me cansé de latir, ya no voy a latir. Qué gravedad del asunto, ¿verdad? Que deje de latir el cuerpo, el cual reparte sangre, reparte vida por todo tu cuerpo y deja de funcionar por un berrinche. Se duele todo el cuerpo y posiblemente, ¿qué va a pasar? Morir. Entonces es muy importante. Ok, siendo muchos, somos entonces un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí o no? Es importante que esté un ujier ahí atrás, ¿sí? Que te reciba, que te dé un boletín. ¿Será importante? ¿O tú quieres llegar solito y a ver si hay boletín? A ver si alguien lo hizo, ¿sí? A ver quién te lo da. No, ¿verdad? Nos necesitamos los unos a los otros. Ok, avanzo al tercer punto. Perdón que vaya un poquito rápido, pero es aquí donde me voy a tardar un poquito más. Dones ministeriales. ¿Recuerdas cuáles vimos la semana pasada? ¿No? ¿No traes tus anotaciones? Dones de manifestación. ¿Y recuerdas que veíamos algunos dones de manifestación? ¿Cuáles eran algunos de ellos? Profecía, lenguas, ¿cuál? Sabiduría, conocimiento, ¿sí? Discernimiento de espíritus. No, creo que ese no lo vimos. Lenguas, interpretación de lenguas, etcétera. ¿Sí? Esos son dones, los que estudiamos eran dones de manifestación. Y ahora vamos a estudiar dones ministeriales. ¿A qué te suena esta palabra ministeriales? ¿De dónde viene esa palabra? De ministerio. ¿Sí? ¿Y un ministerio qué es? ¿Cómo lo puedes traducir? Servicio, ¿verdad? Un don o dones de servicio. ¿Sí? Pero se conocen como dones ministeriales. Los vamos a volver a leer. A partir del versículo 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ajá.
Ok, aquí aparece entonces la lista de los dones ministeriales, o como dijo mi hermano, dones de servicio. Ok, vamos a empezar con el primero de ellos. ¿Cuál es? Profecía, correcto. Dice ahí, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de ¿qué? De la fe. Ok, veíamos la semana pasada acerca de este don de profecía. Dice, nos da algunos destellos muy pequeños, ¿verdad? Úsese conforme a la medida de la fe. Yo preguntaría entonces, ¿quién tiene más fe y quién tiene menos fe? Es pregunta. Analicemos, porque eso es lo que está diciendo, conforme a la medida de la fe que Dios les ha dado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para este don de profecía? Fe. ¿Cuánta fe? Yo podría decir mucha fe. Ajá. Es una palabra inspirada por Dios. La palabra profecía va a ser alguien que va a tener palabra en sus labios inspirada directamente por Dios. No va a hablar de sí mismo, ¿verdad? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a dar una profecía? Pues directamente de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. ¿Su propósito cuál va a ser? Exhortar, ¿sí? Exhortar, consolar y edificar. Ajá, no va a decirte, traigo profecía para ti, dejaste prendida la estufa. No, ¿verdad? En cambio, si te digo, traigo profecía para ti, ¿sí? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Te das cuenta la gran diferencia? No hablé palabra mía, estoy hablando palabra de profecía. Dice la misma palabra que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Anota la cita, segunda de Pedro 1:19. Si alguien la lee, por favor, en voz alta. Segunda de Pedro 1:19. ¿Qué dice? ¿Nadie la tiene? 1:19. ¿Qué dice? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Este pasaje nos da muchísima luz de lo que realmente es una palabra profética. Dice, tenemos la palabra profética más segura, que va a alumbrar ¿en dónde? En las tinieblas, ¿verdad? Y sabemos que la única forma es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, ¿verdad? Lumbrera mi camino. Entonces, quien tiene este don de profecía, déjame decirte que es una persona estudiada de la palabra de Dios. No es cualquier persona, ¿eh? No es que de repente al Espíritu Santo se le ocurrió utilizar a alguien que ni estudia la palabra, ni se congrega. No nos equivoquemos. Debe ser alguien que tiene esa medida de fe, ¿verdad? Está hablando de la medida de fe que le fue dada. Es alguien que obviamente ora, es alguien que obviamente estudia la palabra, que se congrega y que sabe hablar de la palabra, ¿verdad? Y cuando necesita hablar, habla con sabiduría acerca de la palabra de Dios, habla con entendimiento. La profecía, déjame decirte, y lo dije la vez pasada también, la profecía no exhibe tu pecado. Hay muchos que utilizan este don de profecía para exhibir los pecados de los demás. Al menos esta enseñanza no es correcta, porque la palabra me enseña que los dones son ¿para qué? Para edificación, para levantar, para animar al pueblo de Dios. Pero si alguien trae una palabra profética y te destruye, ¿sí? Dice en Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu único y primer amor. Sí, lo está confrontando, ¿verdad? Pero ¿has observado la siguiente parte de lo que dice? Por tanto, ve de donde has caído y arrepiéntete. Si no, vendré a ti y quitaré el candelero de tu lugar, de su lugar. ¿Sí? Da una palabra, sí, profética, pero
puede desanimarte, pero a la vez comienza una edificación, ¿sí? Es algo que te va a edificar, que te va a consolar, que te va a exhortar. La profecía que tenemos entonces más segura es la palabra de Dios. Este don de profecía va a hablar cosas de Dios. Ojo con esto. Difícilmente te va a hablar cosas del mundo, ¿sí? Que va a temblar en México 10 grados de intensidad. Ay, ¿será profecía? ¿Me edifica eso? No, al contrario, me pone todo apanicado, ¿verdad? ¿Sí? Y nervioso. No, la palabra de Dios te va a edificar. Arrepiéntanse, ¿sí? Porque la venida del Señor está cerca. Esa sí es profecía, ¿sí? Y si va a temblar, le vas a decir, ya lo sabía porque sí leo mi Biblia. En el posterior tiempo, ¿sí? Va a haber terremotos, se están cumpliendo. Entonces, si te das cuenta, todo emana, todo sale de la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguien te va a dar profecía de la palabra es porque tú no la estás leyendo, ¿sí? Pero si tú la lees, vas a poder identificar y discernir rápidamente si lo que estás escuchando es de Dios o no. Amén. Ok, quien te quiera decir de tu futuro en una falsa profecía, ten cuidado. A esto se le llama ¿cómo? Charlatano o adivino, ¿sí? ¿No hacen eso los adivinos? ¿Sí? Lee tu horóscopo para que sepas qué números te pueden hacer rico. ¿O cuál otra utilizan? Tu signo zodiacal para que veas lo que te depara el futuro. Esas son charlatanerías, eso viene ya de otra enseñanza. Adivinos, charlatanes, brujos, la nueva era, etcétera. Hay tantas corrientes filosóficas, vamos a ponerlas así. Lectura de cartas, etcétera, etcétera. Hay un sinfín. Ajá, pero dice la palabra, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y esta va a venir directamente ¿de dónde? De la palabra de Dios. Amén. Ok, avanzamos al siguiente. Dice ahí mismo en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, ¿en qué? En servir. Ahí está el siguiente don de servicio, ¿sí? Quien tiene este don de servicio tiene un gran anhelo de atender las necesidades de la iglesia. ¿Pueden identificar ustedes algún ministerio o alguna persona que está entre nosotros que tenga este don? Que tenga el anhelo así, aunque no le digan, de hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cuál, por ejemplo? Ajá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A qué hora llegó hoy, hermano Juan Carlos? 8. Ok, ¿se dan cuenta? Ahí está el don de servicio marcado. ¿Sí? Hay un anhelo en su corazón, no solamente de servir, sino de llegar temprano y ver qué necesidades restantes hay para poder suplirlas. Este es uno de los ministerios más marcados. Nosotros podemos llegar a la iglesia y ver que ya todo está limpio, que ya están acomodadas las sillas. Para los que somos maestros de escuela dominical, ya están acomodadas las mesas, ya están las sillas puestas, ¿sí? Pocas veces, y ese es uno de los ministerios que muchas veces no le damos importancia o que consideramos que no son tan importantes. ¿Cuál será más importante? ¿Predicar aquí al frente lo que estoy haciendo? ¿O llegar a las 8 de la mañana y empezar a ver las necesidades? ¿Qué es más importante? Los dos, ¿verdad? Ninguno es más importante que el otro. ¿Por qué? Lo veíamos en el punto anterior. Somos un cuerpo y nos necesitamos el uno al otro. Amén. Este don de servicio, pues presta un servicio, ya sea pequeño o grande, ¿sí? Quien tiene este ministerio, este don, créanme que va a haber una basurita tirada y se va a incomodar como no tienen idea, ¿sí? Y hasta que sea levantada esa basurita tan insignificante para los demás, ¿sí? Va a satisfacer entonces pues su sentir, ¿verdad? Y va a decir, fui utilizado por Dios. Amén. Ok.
Es una persona servicial, se preocupa por esto, se preocupa por lo otro. Quizá este don no es tan sobrenatural. ¿Qué sobrenatural tendrá acomodar una silla? Y si es natural, ¿por qué no lo hacemos los demás? ¿Te das cuenta? No es tan sobrenatural, pero es necesario. Imagínate que un día lleguemos y las sillas estén allá y no estén puestas. ¿Cómo te sentirías tú? Y lo peor, ya eran, ¿qué? 11:20. Ya había empezado el servicio. Y no hay sillas. ¿Será importante? Muy importante, ¿verdad? Todos somos necesarios, hermanos. Amén. Servicio es una gracia dada por Dios. Dios mismo se lo da a ciertas personas con esa gracia, ¿verdad? Esa misericordia que Dios tiene y le dice, te voy a usar de esta forma. Esto es en lo que tú puedes servir. Y cuando lo hace muy bien. Amén. Ok, siguiente. Versículo 7 dice, o si de servicio, en servir. O el que enseña, ¿en qué? En la enseñanza. Aquí está el siguiente don, el don de la enseñanza. Quien tiene este don te va a decir cómo. Quizá tú ya lo sabes, quizá tú has leído la palabra de Dios, pero quien tiene este don te va a decir cómo. Esto me suena al eunuco y Felipe. ¿Recuerdas la historia? Va el eunuco en su carruaje y va leyendo Isaías, el libro de Isaías, pero dice, no entiendo nada. Si alguien me lo explicara, y en eso se acerca Felipe, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Y le dice, no. Lo sube al carruaje y comienza a explicarle, comienza a enseñarle. Este es quien tiene el don de enseñanza. No se enseña solo desde un púlpito. Aquí hay que poner atención. No se enseña solamente quien esté desde el púlpito. Se puede enseñar en un grupo familiar, se puede enseñar en un grupo de discipulado, de uno a uno. Cuando tú dices a una persona, oye, ¿te gustaría aprender tal tema? ¿Qué te parece si nos reunimos una vez a la semana durante media o una hora y comienzo a explicarte? Aquella persona va a ser discipulada, ¿sí? Y tú, pues, pudieras tener este don, ¿verdad? De enseñanza. A lo mejor tú eres bueno para enseñar o buena para enseñar y ni siquiera lo has descubierto. Puede ser en un grupo de damas quien enseña, puede ser en un grupo de jóvenes, puede ser en la misma escuela dominical, ¿sí? Aquí lo importante es que empieces a descubrir tu don. Por eso dice ahí el dicho, el que no sirve, no sirve. Y dice la palabra, si el don de servir, en servir. Así de simple. No anda con tantos rodeos la palabra. El que tiene este don, sirva. Amén. Te voy a contar una anécdota. Cuando estudié en el seminario, había un maestro que era americano, ¿sí? Y hablaba un poquito el español, ¿sí? Imagínate, teníamos un intensivo de todos los días, de, si no mal recuerdo, 8:30 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, de escucharlo, para que nos enseñara. Al principio mi pensar fue, híjoles, en la que me metí, escucharlo y apenas habla el español. Ok, pero no contaba con que este hermano, Dios le había derramado una sabiduría tremenda. Es de las personas que de verdad me retó, y a todos los alumnos, a que empezáramos a leer. Cada día, no te voy a mentir, cada semana nos traía un bonche de libros así, mira. ¿Sí? Y nos los regalaba, gracias a Dios. Hubo quien pudo cubrir todo ese material y nos lo regalaba. Pero eso sí, su clase era de sentarse al frente con su Pepsi de dieta, Coca de dieta, una Diet Coke. Esa no le fallaba, ¿eh? Y él empezaba a dirigir, saquen tal libro, en su poco español, saquen tal libro, tal página, y empieza a leer tú, y después así nos seguimos. Y así fue su clase. Leer, 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 y cuando terminábamos un libro, ¿sí? El que sigue. Y te digo que no eran un libro, eran muchos libros. Se volvía de repente un poco tedioso.
pudiéramos pensar, ¿y de verdad tiene el don de la enseñanza? Déjame decirte, sí. A través de todo lo que él pudo juntar los libros precisos para poderte enseñar tal tema, lo lograba. Llegó un momento en que, aún sin decir muchas palabras, dijimos, hemos sido instruidos por un buen maestro. Y puedo asegurarte que fue el mejor maestro que pude haber tenido. No necesitó hablar mucho, pero supo dirigir, supo enseñar. Y a pesar de que leímos mucho, pudimos aprender muchísimo. Entonces, si alguien te va a enseñar, si alguien tiene el don de la enseñanza, este es un común denominador. Este hombre, un día me tocó ir a su biblioteca aquí en México, sé que se la trajo de Estados Unidos por el tiempo que iba a estar acá, y te puedo hablar de miles de libros, miles. Y alguien le preguntó, ¿y has leído todo? Su respuesta fue, sí. Don de enseñanza. ¿Sí? Sabía, se preparó. El don de la enseñanza no va a venir a alguien que se encontró el don en las maquinitas y se lo sacó. No es así. Quien tiene este don es porque ha estudiado, es porque sabe, porque se ha empapado, porque ahora sí que ha sacado lágrimas ahí estudiando la palabra de Dios. Es alguien que te va a instruir, que te va a edificar, que te va a levantar, que te va a animar. Amén. En pocas palabras, es capaz de explicar la palabra de Dios de una forma fácil, de tal forma que tú la puedas entender fácil. Amén. Amén. Eso. Ok, avanzamos. El don de la exhortación, dice el versículo 7. El 8. El que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. Ok, exhortación, ¿qué significa? ¿Cuál es su significado de la palabra exhortación? ¿Regaño? ¿Juzgar? No, ¿verdad? ¿Cuál sería su sinónimo? ¿Cuál? ¿Será llamada de atención? No. Bueno, sí puede llamar la atención, pero acuérdense que necesita otro ingrediente. Animar, anótenlo por favor. Animar. La exhortación te va a animar. ¿Sí? No es regañar. No es decirte tus verdades y dejarte hundido. No. Quien tiene este don de exhortación te va a animar. Sí va a hablarte de tus cosas directamente, pero te va a animar a sacar lo mejor de ti. Te va a orientar. Es como un buen coach. ¿Sabes lo que es un coach? ¿Sí? ¿De dónde viene esta palabra coach? ¿Alguien sabe? Del fútbol americano. ¿Sí? A ver, alguien que le guste el fútbol americano, porque yo no sé mucho de americano. Es el entrenador. ¿Qué hace el entrenador? Saca las habilidades mejores que cada uno de su equipo tiene, ¿verdad? Algunos son buenos para correr, algunos no son tan buenos para correr, pero son buenos para atrapar. Otros son buenos para cubrir, otros son buenos para cachar el balón, otros son buenos para lanzar el balón. ¿Sí? Y el coach, ¿qué hace? Saca lo mejor de cada quien, de tal forma que arme un equipo para lograr, y va edificando el equipo. Ajá, ok, correcto. Y existen también ese término coach en los psicólogos, ¿verdad? Un buen coaching es alguien que va a sacar lo mejor de ti. Bueno, quien tiene este don de exhortación, a través de la palabra de Dios te va a hablar. Si alguien me ayuda a prender las luces, por favor. Va a hablarte de tal forma que vamos a ser edificados, ¿verdad? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Gracias, hermanos. La exhortación significa estar al lado. Alguien que va a estar al lado de ti, quizá tú equivocándote una y otra vez, pero quien tiene este don de exhortación va a estar al lado de ti, no para estarte regañando. Ya te equivocaste y salte, ¿verdad? No es así. Te va a estar ayudando para que saques lo mejor de ti, para que te animes, ¿verdad?
Y es la misma palabra de Dios la que va a estar hablando a través de esa persona para que seas mejor, para que seas un instrumento en las manos de Dios en el don que Dios te haya dado. No necesariamente tienes que tener este don de exhortación. Pudiera haber alguien al lado de ti que tiene este don y constantemente te va a ayudar, te va a animar. Amén. Ok. El que tiene este don de exhortación siempre va a hacer la pregunta moral. ¿A qué me refiero con hacerte la pregunta moral? ¿Lo que estás haciendo está bien? Y muchos podríamos decir, no, perdón, me equivoqué. Pues esa persona no te va a decir, eres un pecador, te vas a ir al infierno por pecador. No, esta persona te va a animar. Oye, te invito a un estudio bíblico. Oye, veo que tienes problemas, ¿me dejas estar orando por ti? ¿Te das cuenta la gran diferencia de quien tiene este don? Ok. La exhortación también puede traducirse como alguien que es un consejero. Y aquí es donde todos deberíamos tener un consejero. Si quieres ser mejor en la vida, en tu ministerio y en lo que hagas, consíguete un consejero. ¿Sí? Búscalo. Ve qué personas alrededor de ti tienen un buen testimonio, conocen de la palabra. Acércate a esas personas y búscate un consejero. Amén. Ok. Avanzamos. Siguiente, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Ojo, el que reparte con liberalidad. ¿Cuál es este don? El don de repartir. Y déjame decirte que aquí queremos entrar todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ¿qué? Con dinero. Directamente tiene que ver con dinero. ¿Sí? El que tiene este don de repartir, dice que dé con liberalidad. Ok, aquí hablemos de dos cosas, el que tiene mucho y el que tiene poco, pero el que tiene este don. ¿Sí? El que tiene mucho va a dar ¿de qué? Una parte de lo que tiene. Y el que tiene poco, ¿qué va a dar? Todo. Tenemos el caso de Jesús cuando está ahí sentado en la sinagoga, ¿verdad? Y estaba el tiempo de las ofrendas. Y todos pasaban y dejaban, pero de repente pasó una ancianita y dejó una monedita de centavos, 25 centavos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Todos han dado de lo que les sobra, pero esta mujer, ¿sí?, ha dado todo su sustento. Ahí está el don bien marcado. Aunque sea una persona pobre, va a dar hasta lo último que tiene, porque es una persona que tiene ese don de repartir, da con liberalidad. Difícilmente lo puedo decir, muchos de nosotros podríamos tener este don. Hay personas que sí lo tienen, sí, hay varias personas que lo tienen. Reparte con liberalidad, se despoja rápidamente. Si ve una necesidad, imagínense que estemos aquí en la iglesia y no calculamos bien el tiempo y está haciendo un frío, de esos fríos que parece refrigerador aquí. Quien tiene este don de liberalidad, de este don de repartir, ¿qué va a hacer? Inmediatamente se va a despojar de su suéter y se lo va a dar a la persona que está temblando de frío. Si ve una necesidad, es la primerita que va a estar supliendo las necesidades. Va a proveer para el cuerpo de Cristo. Otro ejemplo que tenemos es el buen samaritano. ¿Recuerda la historia? Ve a la persona que estaba herida en el camino. Pasaron dos anteriores que él. ¿Quién era? Un levita y un sacerdote. Se supone que ellos tuvieron que haber ayudado. Pero pasa el samaritano, ve la desgracia y comienza a sanar sus heridas. Lo sube en donde él venía montado, lo lleva a la ciudad, llega a un hotel y paga del hotel, ¿cómo se llama ese mesón? Al mesonero, ¿sí? Y le dice, y aún si te quedo a deber algo, después que venga te lo pago. Ese es el don de repartir, ¿sí? Lo hace con liberalidad. Tiene que ver directamente con el dinero, ya sea poco o mucho. Ahora, no hay que confundirlo con que tú eres un fiel diezmador o ofrendador.
¿sí? No se confunda, tú puedes llegar y domingo a domingo dejar tu ofrenda, ¿sí? Pero eso no garantiza ni te dice que tengas este don. Quien tiene este don da el dinero, da despensas y va más allá todavía. De repente Dios te pone en tu corazón dar una ofrenda especial, aparte de tu diezmo y aparte de tu ofrenda, y tú vienes con tu sobre así hinchado, que ni cabe ahí. Por eso dejamos abierto, ¿verdad? Para que puedas levantarlo. En las otras iglesias tienen candado, ¿o no? ¿Sí lo han visto? Okay. No vayan a sustraer ahí del dinero, No les estoy dando tips para eso. Ok, da dinero entonces, da despensas, da una ofrenda especial. El engaño, sí, porque también se puede dar engaño de alguien que hace alarde de que quizá tiene ese don. Y muchos se podrían ir con la finta, ¿verdad? Ay, ese hermano, sí tiene, miren qué coche llega. Sí, pero es bien. Y de repente da. Déjame platicarte una anécdota. Esto sucedió en la iglesia de Coacalco, cuando todavía estaba sirviendo allá. De repente llegó una hermana, ¿sí? Con el pastor Alfredo, y le dijo: hermano, siento que tengo este don de repartir. Dice: próximamente voy a vender mi casa y espero traer una buena ofrenda para la iglesia. Pasó el tiempo, hermanos, hasta la fecha lo seguimos esperando. Dice un dicho: más pronto cae un cojo que un hablador. No, hermanos, no nos confundamos. Quien tiene este don, sí, lo hace. ¿Sí? Y muchas veces ni nos vamos a enterar, ¿Por qué? Porque no va a ser alarde de sus dones, al contrario, va a usar sus dones, ¿sí? Yo de repente, ahí está la tesorera atrás, levanta la mano. Que de repente no alcanzan los gastos de la iglesia y de repente Dios mueve corazones, ¿cierto o no? Y alcanza. Adelante. Eso es muy cierto, y ahora de un tiempo para acá, bueno, de que nos separamos por la pandemia y nos volvimos a reunir, ¿cómo se ha marcado esto de quien tiene el don de repartir? Porque antes teníamos nuestra lista de gastos de cada 8 días era de 20 puntos, 1, 2, 3, 20. Y iban desde copias hasta renta de sillas. Y desde que nos regresamos a reunirnos después de la pandemia, la mayoría de los hermanos son los que suplen esos gastos pequeños que teníamos, y van desde una caja de Kleenex, papel de baño, jabón, todos esos gastos ya la iglesia ya como tal los cubre. Esto es porque yo creo que Dios ha trabajado en el corazón de los hermanos, y ya al ver la necesidad también de la propia iglesia, se mueven a traer, y sin decirlo, porque vaya, yo como llego a las cartas, pues me doy cuenta que de dónde salieron esos gastos, pues sí, pero sin enterarme del nombre de los hermanos, cómo han ido supliendo cada una de las necesidades. Amén. De cosas que se necesitan, que si todo, que si es, pequeñas cosas que no vemos y que son suplidas mayormente por los hermanos. Y pues gloria a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que obran de esta manera. Amén. Y ahí están los que tienen este don, ¿vale? Si nos metiéramos y pidiéramos nota, porque pueden hacerlo, déjenme decirles que los libros de la tesorería están abiertos para todos, ¿sí? Obviamente con previa solicitud, ¿sí? Están abiertos los libros, hay transparencia en esta iglesia con los recursos que se ingresan, ¿sí? Y cualquiera de ustedes puede entrar a revisar eso, la tesorería de la iglesia, ¿sí? Pero no hay necesidad. Como bien dice mi hermana, ahora tenemos sillas, tenemos focos, tenemos un local, estamos pagando, no debemos, al contrario, ¿sí? Dios ha sido bueno con esta iglesia. Amén. Espero que no haya la necesidad de que alguien pueda llegar a eso. Ok, avanzamos. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, ¿cómo dice ahí?
con solicitud. Ok, presidir. ¿Quién es alguien que preside, que tiene este don? Alguien que sabe dirigir a las personas, ¿sí? Alguien que sabe hablar, ¿sí? Sabe mover, así que masas, perdón por el término masas, pero sabe mover, en este caso, a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar de mi hermana Carmen. Mi hermana Carmen, con el Ministerio de Misericordia, ella hace el llamado a la iglesia. ¿Quién quiere ir al hospital? Ah, pues tiene el don de presidir. ¿Por qué? Porque sabe hablar, sabe moverse, sabe animar a las personas, y varios levantamos la mano, ¿verdad? Y ahí vamos atrás de ella. Ok, debe hacerse, entonces dice, con solicitud. Es liderazgo, es alguien que tiene liderazgo, alguien que sabe organizar a otros, no nada más mandar, porque podemos mandar, ¿verdad? Hasta con los tronidos de dedos, ¿verdad? Eso no es tener el don de presidir. El que tiene el don de presidir va a hacer el llamado, pero también va a estar guiando en el proceso, ¿sí? Va a estar viendo los pros, los contras, los detalles, de tal forma que todo salga bien, ¿verdad? Debe ser alguien diligente. ¿Qué significa esa palabra diligente? A ver, alguien que sepa. Que sabe dirigir, ¿sí? Diligente, ¿de dónde viene esta palabra? Diligencia, ¿de dónde viene la palabra diligencia? Me están nomás dando una palabra tras otra. Ajá. Que ve la necesidad que incluso antes de Ahí está. que tiene proyección, que tiene un panorama amplio de lo que puede suscitarse en el transcurso del desarrollo de las actividades. Ok. Puede dirigir y administrar los recursos humanos, los recursos materiales. Correcto, ahí está, ¿sale? Lo que es ser diligente. Dirige en reuniones y es capaz de mover a los hermanos, ¿verdad? De repente en un evento hemos designado, esto lo vimos al principio de año cuando entregamos el plan anual, ¿sí? Delegamos responsabilidades a ciertas personas según el evento. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Y ahí nos hemos dado cuenta quién es diligente y quién no es diligente. ¿Sí? Pero no nos espantemos, si no fue diligente esa persona, habrá otra persona que tenga el don, ¿sí? O habrá el de exhortación, ¿verdad? Que lo va a animar para que pueda hacerlo mejor, para que pueda hacer lo correcto. A final de cuentas, la obra de Dios ha sido hecha y hemos podido sacar cada evento hacia adelante. Amén. Gloria a Dios por ello. Ok. Dirige en reuniones, como lo dije, es capaz de mover a los hermanos, lo hace con solicitud. ¿Qué significa esa palabra solicitud? Urgencia. Ve la necesidad y es como el dicho que aparece en la tele, ¿no? Donde pongo el ojo, pongo la bala. Veo el problema y en automático lo está arreglando. ¿Sí? Que si hay silla, que si faltan sillas y tiene este don de presidir, rápidamente va a hacer el llamado a los demás hermanos porque él solo no puede y va a animar a los demás. Eso es presidir. ¿Sí? O el que está acá enfrente, mi hermana, por ejemplo, Araceli. ¿Sí? Hermanos, los invito a abrir sus Biblias. Es alguien que sabe mover a las personas, ¿sí? Correctamente. Abran su Biblia, vamos a dar lectura, etcétera. ¿Sí? Ya estoy diciendo varias personas para que estén viendo sus dones, ¿eh? Ok, avanzamos. Nos faltan dos todavía. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el último, el que hace misericordia, ¿cómo dice? Con alegría. Ajá. Ok, este ministerio de misericordia, ¿de dónde viene esa palabra misericordia? Viene de la palabra miseria, ¿o no? ¿Qué es la miseria? No tener nada o carecer de algo, ¿verdad? Ok, esta palabra misericordia significa ver la miseria del prójimo y tener compasión de él. Es movido a misericordia, pero como tal, él quiere suplir también esa necesidad. ¿Sí? Se mueve su corazón, es como Jesús, ¿verdad? Jesús estaba a punto de llegar a la ciudad
y tuvo misericordia, dice la palabra, tuvo compasión, porque vio a la ciudad, a las personas como ovejas sin pastor. Pero ¿a poco Jesús nada más dijo, ay, pues voy a llorar por esas personas? Es muy triste la situación de lo que está sucediendo aquí. ¿Quedó ahí? No, ¿verdad? Dice la palabra que entró a la ciudad y enseñó en cada una de sus sinagogas. ¿Sí? ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. ¿Sí? Él cubrió la necesidad. No solamente tuvo misericordia, sino que también al ver la miseria de las personas en su necesidad, Él, a través de esa compasión, pudo cubrir esa necesidad. Y dice aquí que debe hacerse con alegría. Sí, tuvo compasión, lloró el Señor por ver la necesidad, pero en el momento que entraba a las ciudades, yo me lo imagino, sonriente, contento de lo que estaba haciendo. Personas estaban escuchando el Evangelio, personas estaban convirtiendo a Jesucristo, lo estaban siguiendo con todo su corazón. Y esto alegra el corazón de Dios. Por eso también nosotros tenemos que hacerlo con alegría. Este ministerio de misericordia atiende directamente al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Atiende el cuerpo de Cristo. Nos ha sucedido en la escuela dominical en tiempo de frío, que alguien con este don de misericordia ve que todos estamos temblando como perritos mojados, perdón por la expresión. ¿Y qué hace? ¿Quieren café? ¿Sí o no? Y todos sí. ¿Sí? Y es de las primeras personas en levantarse y empezar a preparar el café. Y contagia a los demás para que le apoyen. Y otro dice, yo voy por las galletas. Y otro, ¿sí? ¿Te das cuenta? Estoy poniendo tan solamente un ejemplo sencillo. Pero esta persona que tiene este don de misericordia va a tener compasión, pero también va a cubrir esa necesidad. O ver la forma, si no puede ella o él, va a buscar a alguien que pueda suplir esa necesidad. ¿Sí? Ayuda estando ahí al pendiente de la situación. Y tiene un deseo ardiente de remover la miseria de los demás. No está tranquila si sigue viendo ese problema en la otra persona. Si ve que una persona no se está congregando, esa persona de misericordia no está tranquila. Va a estar ahí como cuchillito, ¿verdad? Dicen de palo. ¿Sí? Hasta que la otra persona comprenda. Y es cuando entonces esta persona con este don va a estar tranquila o tranquila, ¿verdad? Supliendo esa necesidad. Amén. Es una obra sobrenatural cubriendo necesidades sencillas. Ojo con esto. Es una obra, un don sobrenatural cubriendo necesidades sencillas. Porque nosotros podríamos decir, eso cualquiera. Para poner un café, comprar unas galletas, cualquiera. Sí, pero ¿por qué no lo haces? Ahí la gran diferencia, ¿verdad? El Señor observando a su iglesia, mi iglesia tiene frío. Pues ahí está este don, y voy a mover a la hermana para que les ponga un cafecito y se les quite el frío. Una obra sobrenatural cubriendo una necesidad muy sencilla para nosotros. ¿Hacía falta eso? Sí. ¿Se cubrió? Sí. Así es como Dios trabaja, hermanos. Así es como Dios trabaja con cada uno de estos dones. Muchas veces nosotros queremos dones espectaculares, ¿verdad? Tiene el don de la misericordia. Esperamos a que la hermana se levante 2 centímetros del suelo, ¿verdad? No. Quien tiene estos dones los va a poner en servicio. Por eso se llaman dones ministeriales, de servicio. Van a servir al prójimo. Van a servir a la iglesia del Señor, quizá de una forma sencilla, pero va a cubrir las necesidades mismas de la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuáles son estos dones funcionales? A ver, vamos a repetirlos. El de profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir y misericordia. ¿Vale? Todos ellos tarde o temprano te van a servir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.